El maestro exclamó: vengan a mí todos los que estén fatigados, sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso en sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Dios no pide cosas imposibles a las personas que lo quieran seguir. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 14 de julio, año 2022. Dios no pide cosas imposibles. Puede ser que a una persona se le ocurra predicar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de Dios e irse al otro extremo, como queriendo evangelizar y apretarle la vida a las personas, complicarle la vida al otro, hablarle de cosas exageradas en materia de religión, o plantearle un sistema demasiado moralizante, fatigante. A ese tipo de personas que les gusta presentar ese modelo de religión, se les puede recomendar ese capítulo 11, verso 28 al 30 del Evangelio según San Mateo, para decirle lo mismo que le dijo Jesús de Nazaret a la humanidad: mi yugo es suave y mi carga es ligera. Como para querer indicarle seguir a Dios, no tiene complicaciones en la vida de un ser humano. Cuando una persona no puede seguir a Dios ni ajustarse a la ley de Dios, es porque tiene problemas ya de otro orden. No es por el Evangelio, sino porque la persona es complicada en su propia manera de ser. El mensaje de Dios, la misma palabra de Dios, la pedagogía como el Hijo de Dios educa a las personas, tiene un denominador común que se llama el amor. Y si Dios le dice a la humanidad que hay que amar, puede que la persona se complique. Cuando la persona no sabe amar, sino que odia. Cuando la persona no sabe amar, sino que manipula a los demás. Cuando la persona no sabe amar, sino que aparenta. Entonces, eso no es una cuestión complicada de religión, es una persona, no la religión. Entonces, la persona que logra leer la Biblia, la palabra de Dios, entender, predicar y vivir el mensaje de Dios desde la cláusula del amor de Dios, entonces llegará a ser un excelente seguidor de Dios, un buen discípulo misionero, un buen sacerdote, un buen laico. ¿Dónde está el secreto? Con los mismos sentimientos nobles, caritativos y misericordiosos de su maestro. Ahí está el secreto. Si una persona quiere realizar una buena obra aquí en este mundo, así sea consagrado o no lo sea, sea un buen mensajero de Dios, tendrá que tener ese detalle, los mismos sentimientos ¿de quién? De Jesucristo, nobles, caritativos, misericordiosos. ¿Lo han logrado? Claro. Lo han logrado cantidad de personas en el mundo y han llegado a ser santos en tantos siglos de la historia del cristianismo. Hay un santo que es San Camilo de Lelis y es un santo que no comenzó bien su vida porque él inició con la carrera militar y llevaba una vida muy desordenada hasta que cambió y comenzó a ver la vida desde el ángulo de Dios. Estudió, se preparó, lo ordenaron sacerdote y se dedicó
a cuidar a los enfermos y a tratarlos con los mismos sentimientos de Dios. Ese fue el secreto de San Camilo de Lelis, que es un presbítero patrono de los enfermos, de las personas que sufren. El secretico de ese santo fueron dos palabras: se convirtió y comenzó a ver la vida desde el ángulo de Dios, y terminó muy bien porque le aplicó lo indispensable, que eran los mismos sentimientos de Jesús. Entonces, seguir a Dios no es complicarle la vida a los demás. Seguir a Dios es eso, es ser manso, humilde, aprenderle eso a Dios. Para la persona que ama, toda propuesta es bienvenida, porque ya aprendió eso de Dios, a amar. Y amar significa hacerle el bien siempre a los demás. Eso significa amar. Para poder sacar el amar del sentimentalismo, de lo que no funciona muy bien cuando no tiene una razón de ser. Por eso tiene razón de ser el amor cuando Dios lo planteó, cuando lo planteó con mucha razón y lógica. Si usted ama a Dios verdaderamente y tiene los mismos sentimientos de Dios, logrará amar a los demás y hacerle tanto bien a las demás personas. Ahí está el secreto. Para la persona que no ama, entonces el mundo se le vuelve imposible. Perdonar es imposible para alguien que no se acostumbró a amar. El sacrificio, pues eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a amar. Orar, ¿para qué orar? Eso no tiene sentido. No tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Porque no tiene la lógica de Dios. La lógica de Dios es esa: seguir a Dios. Dios no pide cosas imposibles: orar, hacer el bien, practicar la caridad. San Agustín de Hipona tenía la razón cuando enseñaba el valor que tiene la palabra de Dios, y el santo decía: amando no cuesta hacer las cosas, trabajar, dedicarse, todo eso se puede hacer, pero el secreto está en amar. Así lo decía San Agustín de Hipona: el secreto está en que la persona aprenda a amar. Una vez que la persona aprenda qué significa amar, hacer el bien, caridad, misericordia, bondad, sentimientos, afectos, aprendió algo grande. Entonces decía el santo: si la persona ama, no le cuesta el trabajo. Y de ahí viene un aforismo desde el siglo IV de la historia de San Agustín hasta nuestros días, que el aforismo latino dice: ubi amator non laboratur. La persona que se acostumbra a amar no le cuesta trabajar, dedicarse y sacrificarse, porque ya tiene el esencial: lo acostumbraron a amar. Dios como que detiene la mirada en los pobres, los humildes, los sencillos. Dios presenta un programa de vida, de santidad, de perfección para una persona desde el campo del amor. No existe ninguna propuesta, por ejemplo, en el Evangelio, en la Santa Biblia, que sea imposible para un ser humano. Dios no pidió cosas imposibles, ni pidió que había que odiar el mundo, ni abandonar esto. Dios pide cosas razonables. Para vivir una religión se necesita tener mucha razón, mucha justa razón. Ninguna persona puede afirmar que ser santo es imposible. Por ejemplo, ser bueno es imposible. ¿De dónde sacó usted eso? Mantenerse firme hasta el final de la vida es imposible. No, eso es un argumento suyo. Eso no existe. La misma palabra de Dios dice: mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Así que hay que entrar a pensar en la posibilidad de los yugos, de las cargas, de eso que impide el éxito y la felicidad en cada persona. Por ejemplo, las cargas que se vuelven intolerables para los seres humanos, para realizar bien las tareas. Y Dios tenía la razón cuando le dice a un ser humano: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace
no hace lo que yo le digo. ¿Por qué hay cargas que no tienen sentido? Retos que no tienen sentido en la vida de las personas porque les falta la base, el fundamento que se llama amar y tener los mismos sentimientos de Dios. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. La humildad no es asunto, por ejemplo, de bajar la cabeza. Uno no puede enseñarle a una persona que si quiere vivir una religión bien buena tiene que ser humilde. Y si la persona le pregunta ¿y qué significa eso de ser humilde? Baje siempre la cabeza. No, eso no lo dice la Biblia. La humildad no es asunto de bajar la cabeza. La humildad es la conciencia de lo que somos y para dónde vamos. El Evangelio pide personas humildes y sencillas para que vayan más adelante, para que puedan anunciar la palabra, para que puedan entenderse con todas las personas en una sociedad. Hoy hemos aprendido que no hay cosas imposibles. Dios no le pide a un ser humano lo imposible para que sea un buen hijo de Dios, un buen consagrado, un excelente misionero de Jesús en la vida social. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.